Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy, como siempre, me encuentro con un invitado muy especial, Pablo Galafat. Bienvenido, un gusto tenerte aquí. Gracias, David, por invitarme. Espero estar a la altura de esta invitación. Ah, no, seguramente que sí, como te decía, tras cámaras, me cuesta un poco todavía esta dinámica de hablar con desconocidos, aunque creo que es algo que haces a diario con respecto a la fotografía. Y nada, cuéntame, ¿qué tal te trató de Ecuador? Me contabas que ya estás un año acá. ¿Cómo ha sido tu experiencia ecuatoriana? Cuando me preguntan eso, o sea, yo digo que vivir en Ecuador, desde mi punto de vista, no es más que compararlo con cómo fue vivir en Cuba, ¿no? Mm, Entonces, o sea, no es tanto el país, al menos en mi caso, el país al que llego, sino el país al que salgo. Entonces, no obstante, ha sido una buena experiencia, porque sobre todo encontrarme con muchas oportunidades que no hay en Cuba. Pero sí, súper positiva la ujú, experiencia de Ecuador. Solo criticar la inseguridad, que es algo ujú. que no tenemos en Cuba. Ah, ok, o sea, en ese marco de político, económico y social, la seguridad en Cuba, ¿crees que sea mucho, bueno, tú lo has vivido, ¿no? Es mucho mejor que acá. Sí, sí, no, Sí. muchísimo. No Y, están en el mismo gráfico, ni siquiera. ujú. ¿Y cuál es, bueno, obviamente a nivel global, tú sabes que lo que sale en televisión y todo eso es solo la punta del iceberg de una sociedad, pero lo que se ve mucho es la desigualdad que hay en Cuba, pese a que, entre comillas, apelen al comunismo, el socialismo y todo eso. Entonces, ¿cómo para ti, de tu experiencia, quizá un poco ya, yo siempre digo que no puede haber perspectiva sin distancia, entonces, cómo sería la perspectiva de un cubano fuera de Cuba con respecto a su propio país? Yo pienso que Cuba es un país con muy pocas posibilidades de crecer para las personas. Ujú, Es un país que no te ofrece o te ofrece muy mínima calidad de vida. Y, o sea, y al faltar mucho los alimentos y las posibilidades de crecer como profesional o como persona en ese país, es lo que tiene como consecuencia de que muchas personas se quieren ir. Y, Eso. y con respecto a tu decisión de salir, precisamente fue motivado por querer crecer personalmente. Sí, 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 por crecer personalmente, pero sobre todo porque es lo de la pirámide de Maslow. En Ujú, Cuba estamos todavía resolviendo la comida, ¿entiendes? ujú, Entonces no podemos ujú, pensar en la siguiente etapa. ujú. Y, Entonces cuando te pasas todo el tiempo pensando en la comida, se te va la vida pensando en qué comer y ujú, no pensando en cómo crecer. ujú, totalmente. Y es algo que yo he apelado en la parte, como te comentaba, de psicología, que estoy un poquito en contra de estos coaches motivacionales y todo eso, porque precisamente la pirámide de Maslow te dice que las necesidades básicas y fisiológicas tienen que estar cubiertas para poder seguir avanzando en esto, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué pasa en Cuba con respecto a la sociedad? O sea, ¿cómo se siente un cubano? Hay más que, no sé, yo lo digo que aquí en Ecuador muchas veces te sientes con desesperanza, desmotivado, con ganas de nada, y la desigualdad allá veo que es muy, muy grande. Entonces, cómo se siente vivir allá? Uno se siente, yo diría que encerrado. Uno está encerrado eh, desde el punto de vista de eso de las necesidades, Ujú, porque no tiene cómo satisfacerlas, pero a la vez está encerrado igual geográficamente porque es ultra difícil salir del país. ujú. O sea, obtener una visa para salir de Cuba es bastante difícil. ¿Cómo fue lo tuyo para poder salir de Cuba? ¿Cómo Yo fue tu vine, proceso? yo vine para Ecuador porque mi papá ya llevaba unos 6 7 años viviendo en Ecuador Ujú, porque salió con el gobierno de Correa. ujú, Fue uno de los profesores que vino a dar clases. Entonces estuvo asesorando tesis de doctorado en la SPOSH de ujú, Riobamba. ujú. Entonces, o sea, eso le otorgó un estatus migratorio aquí en Ecuador. Y entonces con ese estatus migratorio, él me pudo extender una visa de amparo familiar, que fue con la que yo pude salir de Ecuador, o sea, Ah, de Cuba. wow. Pero, ¿y hay otras maneras que puedas salir de una manera más sencilla o eso es, No, más sencilla es es, es la más sencilla que la hay? más sencilla. Ok, Porque las otras opciones legales son visa de turismo o visa de trabajo. Visa de turismo, cualquier cubano que pide una visa de turismo hacia otro país, es muy difícil que se la den porque el que te otorga la visa no digamos que sabe, sino que asume y muchas veces está en lo correcto de que te vas a quedar en ese país. ujú.
Ok. Entonces no vas a regresar, Ujú, entonces no vas a hacer turismo, lo ujú, que vas a hacer es emigrar. ujú, Y la otra es la visa de trabajo, que igual es complicado porque como uno no tiene los contactos en el país a donde va, es muy difícil que alguien te dé una visa de ujú. trabajo. Y la otra es La visa de amparo familiar y la otra es la ilegal. la ilegal. Justamente hace un tiempo atrás vi la película Scarface de cara cortada, entonces más o menos explica cómo no las personas desesperadamente buscan y de maneras inhumanas salir de Cuba en este caso para llegar a Estados Unidos, ¿no? O sea, creo que la migración ilegal, chuta, no sé, ha arrebatado muchas vidas. ¿No has tenido casos de gente cercana a ti que haya hecho eso y que lamentablemente no haya llegado a su destino? No, no he tenido nada cercano, no he tenido nada cercano, pero o sea, sí me he enterado de mucha gente que ha perdido la vida en todos los caminos que tiene la Ujú, migración ilegal. Pero sí, por ejemplo, una persona que conocía de lejos, o sea, donde yo nací, que fue en Holguín, Cuba, sí sé que perdió la vida cruzando el río entre México y ujú. Estados Unidos. Y volviendo un poquito al tema de la comida, ¿cómo es la distribución de los alimentos allá para la gente de Cuba desde la parte gubernamental? El gobierno de Cuba te otorga, o sea, tú tienes en lo que se dice en Cuba, la libreta de abastecimiento. Ujú, Como un pequeño cuaderno rectangular en el que están listados por mes alimentos, ujú, digamos arroz, frijoles negros, que aquí le dicen frijoles, ¿no? ujú, Chícharo, boniato, papas, ujú, huevos. Y entonces, por ejemplo, el gobierno cubano te da X cantidad por mes. ujú, Pero, o sea, independientemente de que, por supuesto, qué bueno que sea gratis, o sea, no pensemos que eso es algo que da para vivir un mes. ujú, No, para nada, para nada. O sea, yo no tengo actualizado de cuánto te da para vivir en cuántos días, pero debe ser un promedio de 4 días, 5 días, una cosa así. Sí, lo que te da. y Lo el, otro tienes que resolverlo con tu salario. ujú, Pero tu salario, eh, una no es alto y otra el dinero vale muy poco. ujú, Y otra no hay los productos. ujú. Entonces, no ganas mucho dinero, las cosas son caras, pero aparte de eso, cuando vas a buscarlo no hay. ¿Cuál es el sueldo básico allá en Cuba? El sueldo básico, creo que está por unos 2.000 pesos cubanos, una cosa así. Que quizá transformándole el dólar, ¿cuánto Ahora, sería? transformándolo al dólar, que sería calculando no con la versión oficial de cuánto vale el dólar en Cuba, según el gobierno, sino cuánto vale en la vida real, un dólar puede estar costando 180 pesos cubanos. Ujú. Entonces, Unos $10, $12 12 más o 15 menos. dólares, una cosa así. Wow. Pero, excepto, aquí es donde viene lo que yo siempre digo, no pienses que son 15 dólares si lo tuvieras aquí comprando productos aquí en Ecuador. No, tienes que pensar que son 15 dólares comprando productos en Cuba, donde, por ejemplo, una cubeta de huevos te puede costar 15 dólares, ¿entiendes? Entonces no es comprar una cubeta de huevo aquí en 3 dólares. Claro. Y el resto, no sé, literalmente me surge la pregunta, o sea, ¿cómo lo resuelves? O sea, si el sueldo tampoco te está llegando, la ¿Cómo lo gente, claro, resuelves? la gente, ¿cómo resuelve esa necesidad? Se resuelve yo diciéndote que antes de yo venir para Ecuador, los últimos 3 meses de mi vida estaba comiendo arroz blanco y salchicha. Ya. O sea, entre comillas, sería una economización de recursos para poder llegar a fin de mes hasta que el gobierno te dé la próxima tanda de alimentos. Y exacto, y que puedas Ujú, comer ujú. pollo 4 días. Y lo mismo surge con la parte de la salud pública, o sea, es el mismo sistema de alguna manera, la distribución de medicamentos y eso funciona Sí, igual. sí, sí, es Ujú, exactamente igual. O sea, no están en Cuba. Bueno, en Cuba hay, o sea, hay una especie de libreta para medicamentos, pero que se la dan a las personas más ujú, necesitadas, a las personas más necesitadas, a los viejitos, a la gente inválida, que creo que es tarjetón, creo que se ujú, llama, tarjetón. ujú, Que ahí, por ejemplo, tienes los medicamentos que necesitas y te los dan el gobierno por muy bajo precio o gratis. El problema es que no hay medicamentos. Entonces, no puedes, si tienes dolor de cabeza, no puedes ir y comprarte un ibuprofeno, no puedes ir y comprarte una aspirina, ujú. nada, no puedes ir a comprarte curitas porque no hay. El sistema económico
supuestamente en teoría que es Cuba es comunismo, ¿no es cierto? O Sí, sea, sí, ¿no es cierto? un- Pero ahora la práctica obviamente no es para nada comunismo, yo con respecto a lo que te postula el comunismo en sí, ¿no? Entonces, claro, ¿tú qué crees que se vive en Cuba? ¿Una dictadura? Podría ser, deja pensar. políticamente hablando. Sí, yo pienso que sí, sí. O sea, cuando tienes una cabeza que es el eje del mandato y no hay forma de decir lo contrario a lo que piensa esa cabeza, sí es Ujú, una dictadura. ujú. O sea, yo digo esto porque mucha gente critica el comunismo, criticó el socialismo de Venezuela y todo eso, pero creo que siendo un poco más teóricos, nunca se ha llevado a la práctica realmente lo que es un comunismo y socialismo aplicado, ¿no? Creo que lamentablemente dentro de los sistemas económicos el capitalismo es el menos malo de todas las opciones llevado a la práctica, pero como te digo, conocer la realidad desde ya de la perspectiva de una persona que vive en Cuba es muy diferente, porque se habla mucho de que, por ejemplo, en Cuba la educación es muy buena, o sea, supuestamente, al menos la parte de salud, los médicos cubanos son muy reconocidos a nivel internacional. Eh, ¿qué, qué características positivas tienen para obtener ese prestigio a nivel Yo pienso que, internacional? yo pienso que sí, que la educación en Cuba es muy buena, es muy buena. Sobre todo porque pienso que los cubanos son personas que han hallado la forma de avanzar, aunque haya muchos obstáculos. Y eso se traduce en todos los sentidos. Ujú, Eso significa que no importa que yo esté en un país que no valga nada, yo necesito crecer como persona. Entonces, para crecer como persona necesito prepararme. Y entonces muchas personas buscan prepararse, buscan aprender y se convierten en muy buenos profesionales. wow. Entonces, es como una cosa lleva a la otra. Por eso en Cuba la educación es muy buena desde el punto de vista de que hay muchos buenos profesionales impartiendo educación. Ujú. He escuchado también que casos, un familiar mío tuvo la oportunidad de ir a Cuba, es un pariente lejano, pero que ahí hay muchos, por el tema supongo de la necesidad económica, este tema de la prostitución, o sea, como que las familias prostituyen por necesidad a sus hijas, primas, lo que sea, o sea, es algo muy común ver eso también. No es para nada común, Ah, ok, no. para nada común. O sea, en Cuba se ve muy poca prostitución, Ujú, pero ultra poca, y aparte de eso es ultra ilegal. ujú, Y por ejemplo, al menos yo en mi experiencia de vida no tengo ningún tipo de contacto con ese tipo de ujú, casos que te puedas decir sí existe. ujú. Y otra manera alternativa de ganarse el dinero, vaya para la gente de Cuba, ¿cuál vendría a ser para ellos? La alternativa de ganarse el dinero es el mercado negro, normalmente se abastece de productos que se compran en el exterior. Ujú, En algún momento Ecuador, incluso tal vez lo sigue siendo, pero no tanto como antes. Ecuador es como un país del que se abastecen los cubanos que pueden viajar ujú, para comprar ropa, para comprar medicamentos, para comprar alimentos, y entonces eso se ujú. revende. Guau. Eso se revende en Cuba. Entonces eso te crea una especie de mercado negro que es la única forma que tiene el pueblo de abastecerse de las cosas que no le puede dar el gobierno. Ujú. Es una manera de tráfico de alimentos, por así decirlo. Exacto. Ok. Me pareció muy interesante también este tema de la educación. O sea, dicho lo que tú dijiste, el cubano valora mucho entonces esta preparación académica e institucional, pero ¿y las personas que no se pueden permitir, yo qué sé, tener una educación formal? Las personas que no se pueden permitir una educación formal en Cuba, imagínate si le vas mal a los profesionales, imagínate la gente que no puede llegar a ser profesional. Ujú. O Es sea, una allá locura. es visto como de alguna manera tengo que prepararme, como en otros países ser futbolista, allá tengo que estudiar como para buscar una mejor calidad de vida para mí. Es una forma eh, más sencilla de tratar de llegar a algo de calidad de vida, pero igual puedes no haber estudiado y entonces de alguna forma hacer dinero, venir a Ecuador, reinvertirlo y llevarte Ujú, ropa para Cuba y vives mucho mejor que alguien que tiene un doctorado, ujú. que es lo que hace también que las personas entonces que tengan doctorado busquen otra Alternativas. alternativa y Ujú. salir del país, que fue lo que hizo mi papá. Wow. Y en la parte personal, ya teniendo, digamos, la experiencia de también de salir de tu país, ¿cuáles son las cosas más difíciles para ti de adaptarte a otro contexto, otra cultura? Para mí nada es difícil a la Ujú, hora de adaptarme.
porque es lo que te digo, vengo de algo tan malo que cualquier cosa es mejor, Ujú. ¿entiendes? Entonces, o sea, El yo sentimiento de la veo, familia quizá un poco, ¿no? es que, pero, o sea, por ejemplo, tenía a mi papá aquí hasta hace unos meses, hasta noviembre, una cosa así que se Ujú, fue para Estados Unidos. Y sí, o sea, por ejemplo, tengo la familia en Cuba, o sea, por parte de madre, pero entonces lo que hago es tratar de como de hacerles la vida mejor, ayudándolos económicamente y ujú. eso. Pero bueno, sí, tienes, sí tienes razón en ese sentido, sí es que yo creo que has probado, hay una canción, bueno, soy mucho de rap que dice, los días malos continúan viniendo, pero nada que ver un día nublado con el infierno. Entonces llega un punto donde de aquí es para arriba, o sea, no puedo, Exacto, creo que no puedo estar peor, ¿no? exacto. Y cuando llegaste acá a Ecuador, ¿a qué ciudad llegaste? A Riobamba. Sí, llegué a Riobamba Ujú, y a los 2 meses vine para Cuenca. ujú. ¿Y qué tal Cuenca para ti? O sea, Cuenca, visto desde un turista, ¿no? sí, de un turista, o sea, yo veo a Cuenca como veía La Habana Vieja. Ujú, La Habana Vieja es una ciudad así bastante colonial, ujú, con adoquines en el piso, igual ujú, iglesias. Entonces, lo veo bastante similar, ¿entiendes? Lo veo bastante similar. O sea, a lo mejor alguien que viene de un país que no fue colonia española, ve a Cuenca y wow, no. Pero, o sea, para mí es como el mismo nivel de atractivo ujú. que puede tener La Habana Vieja. Y para ti, Cuenca, en el sentido económico, no es una, porque mucha gente me ha dicho que Cuenca es una ciudad muy cara, o sea, ya cuando pues, no son de aquí, obviamente, ¿no? Claro. Sientes que igual sí te económicamente como que es más, en comparación a Riobamba, por ejemplo, más caro acá que en otras ciudades, porque tuve la oportunidad de hablar con una persona que tocaba el violín en el Parque Calderón, y bailaba todo eso, es argentino, y él decía que Cuenca es, o sea, él decía, cito textualmente, para mí Cuenca es una ciudad premium, como dicen, pero porque es muy caro vivir acá. ¿Piensas eso tú de Cuenca o no? Sin hate? No lo pienso de Cuenca, porque es lo que decías de la nube y el infierno. O sea, Ujú, yo vengo de Cuba. Nada puede ser peor, ni siquiera Venezuela, y esto, las personas venezolanas con las que he hablado que han pensado que Venezuela está peor que Cuba, les han ujú, visto evidentemente que no, que Cuba está peor. Entonces, venir para Cuenca, yo no tengo otra ciudad en la que haya vivido, entonces para comparar con decirte, no, sí, pero en aquella ciudad estaba más barato esto. mm, No, ¿entiendes? claro, Entonces, estuviste pocos meses en Riobamba también. exacto. Entonces, si yo comparo con Cuba, al decirte que una cubeta de huevo está en $15, entonces Cuenca para Ujú, mí, que esté en ujú, 350 está perfecto, ujú. ¿entiendes? Entonces no tengo cómo comparar eso. ¿Y tienes planeado quedarte y establecerte aquí o quizás ver otros rumbos de aquí en adelante? Ya, mis planes son estar bien. Esos son mis planes. Ujú, Entonces, si yo ahora estoy bien en Cuenca, perfecto. Si empiezo a estar mal, entonces me iré a otro ujú, lugar, ¿no? Pero si estoy bien aquí y Cuenca es una ciudad que me gusta, ajá. hasta ahora Ahí, todo bien. ahora que mencionaste eso, justo hablamos con mi hermano hace un minuto antes de que llegues, en las situaciones personales de él, y me acuerdo de una canción de Cuarteto de Nos, porque precisamente se unió un poco el tema con un amigo que estaba atravesando una ruptura emocional y todo eso, y hay una canción de Cuarteto de Nos que se llama El lado soleado de la calle, no sé si la has escuchado, No, pero bueno, hay una frase donde dice, mejor no insistir en volver a vivir en lugares donde uno ha sido feliz. Es como que cada quien tiene su etapa y viviste y si hay algo que simplemente ya no hace clic con esa versión de persona en la que te has convertido, pues simplemente es como que exacto. moverte, ¿no? Y eso también es algo de la incomodidad, o sea, si tú ya no te sientes cómodo en un lugar, creo que es preciso tomar esa decisión, pero sientes que es algo, bueno, en tu contexto cultural es muy diferente al nuestro, pero siento que es algo que no nos han enseñado, o sea, al menos no sé si tenemos social, culturalmente, debido a las colonias españolas, al sometimiento que tuvimos como sociedad, de conformarnos y de sentirnos como que no, estoy bien aquí, es lo conocido, es lo que tengo, puede estar peor, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Creo que es importante también aprender a establecer esos límites con uno mismo y saber que cuando ya estás rebasándose esto, pues tomar una decisión, pero es algo que cuesta, no sé cómo lo ves tú en ese sentido. Sí, sí, cuando yo te digo que yo me siento cómodo en Cuenca, o sea, no podemos mirar solamente lo que me ofrece la ciudad y lo que Ujú, me ofrece la Bessie que tengo al frente, ¿entiendes? O sea, yo te lo estoy diciendo también,
pensando en lo que trabajo, pensando en qué hago en lo que trabajo, que no estamos hablando del TikTok. Ujú, Estamos hablando igual, o sea, de las oportunidades económicas que tengo en mi trabajo. Entonces, eso es lo que me lleva a decirte que sí, que hasta ahora Cuenca está ujú, perfecto. Pero soy una persona que, es lo que tú decías, si el día de mañana soy otra persona, o sea, he evolucionado en otra persona y ya no estoy cómodo con algunas cosas, pues me moveré. A ujú, lo mejor Cuenca sigue teniendo el espacio para mí, pero o sea, a lo mejor no mi trabajo, ujú, pero o sea, a lo mejor es Cuenca la que no tiene. Entonces, así, o sea, pienso, no me proyecto en cuanto a ciudades y esas cosas, sino más a cuanto yo me siento. ujú. Y bueno, con respecto un poco también entrando en materia de tu trabajo y todo ello, quisiera tocar una parte que fue precisamente lo que me llevó a conocerte, que es la de las fotografías de extraños, ¿no? ¿Cuándo empezó esta idea de querer fotografiar a gente en la calle de manera, o sea, sorpresiva y todo eso, y plasmar emociones naturales, ¿no? En ese momento. ¿Cómo surgió esta idea de llevar a cabo esto? Mira, eh, yo pienso que la respuesta tiene que ir por no el resultado, que son los TikToks, Ujú, sino por la fotografía. ujú. O sea, yo llevo 15, 16 años haciendo fotografía y yo en La Habana hacía fotografía callejera. Así la misma modalidad que acá. Sí, o sea, exacto, pero Ok. no quedaba plasmado en un TikTok. O Ujú, sea, yo me iba con mi lente de 8 milímetros, es un ojo de pez, que te hace ver mucho el ujú, ambiente. Y entonces hacía fotos a las personas y igual hacía fotos a personas que me encontraba por la calle. Entonces, en Cuba no hay TikTok ujú, porque no es accesible desde el país, está bloqueado. Y entonces aquí en Ecuador sí. O sea, yo empecé igual haciendo fotografía cuando llegué a Ecuador, seguía haciendo fotografías a personas, pero más en cuestión de sesiones de fotos. Entonces, en algún momento, viendo TikTok, consumiendo TikTok, me encuentro estas personas que igual lo hacen en otros países. Incluso me fijé en lo que hacía un ruso, creo. ujú. Creo que lo hacen en Moscú. Y entonces yo digo, o sea, a mí me gusta mucho la fotografía callejera. O sea, hago video. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Porque lo hace otra persona. Eso nunca ha sido una limitante. Que lo Claro. haga otra persona. Y, Entonces me pueden decir, me pueden comentar en TikTok que eso lo hacen en tal lado o en tal otro lugar, o incluso meterse con la gente que sale que dice, no, en otros países funciona porque las personas son atractivas, en Ecuador no. No, pienso que Ecuador tiene su atractivo, ¿entiendes? ujú, Que a lo mejor estas personas de Moscú lo pueden ver, pero tal vez nosotros como latinoamericanos no lo vemos en nuestra propia región. Y entonces me decidí a hacerlo estando en Cuenca, ya estando en Cuenca. Y fue justo hace un año, 15 de abril 2022. hoy se cumple un año. Hoy es 15 de abril. Bueno, cuando salga el podcast quizá ya habrá pasado esta fecha, pero hoy se cumple un año. Es de Sí, tu aniversario de haber empezado a de fotografiar. Fotografiando Desconocidos Ok. 01. Y ahí está en el TikTok. Puedes ir Ujú. y ahí está desde el primero, desde el primero. ¿Y qué es lo que te apasiona a ti de la fotografía callejera? O sea, ¿qué es lo que te llevó a inclinarte por esta rama de la fotografía? Yo pienso que lo genial que tiene la fotografía callejera es que te da la gente existiendo. O sea, los momentos que no te fijas. Porque estás existiendo y estás caminando y no te fijas en lo que está pasando a tu alrededor. Y entonces, fotografiar a la persona que va en su mundo o que está viviendo su situación y transmitirlo. Cuando ves una foto, pienso que eso es lo que me llama mucho la atención. O sea, captar momentos banales y hacer que la gente se fije y que Ujú. destaque. Es que creo que no hay nada más natural que lo natural, valga la Exacto. redundancia, ¿no? He tenido, perdón, la oportunidad de aquí al podcast, han venido varios artistas, de hecho me gustan mucho, creo que son las conversaciones que más disfruto porque soy un consumidor de arte, me encanta, y la mayoría coinciden en lo mismo, que el arte no lo puedes controlar, o sea, cuando tú intentas como decir, voy a sentarme a escribir una canción que hable de, como que pierde un poco su esencia, ¿no? Pierde la naturalidad, y por eso me gusta una frase de una serie, no sé si la has visto, se llama Sense8, es de las hermanas Wachowski, de las creadoras de Matrix,
Hay una frase en la película que menciona que mi corazón no es un reloj, porque el amor no es algo que le das cuerda o algo que programas o controlas, y se asimila al arte, porque el arte no lo puedes programar, no lo puedes controlar, y cierran la frase con que el amor, al igual que el arte, debe ser libre. Entonces creo que ese es el impacto que tiene el arte dentro de las personas, ¿no? O sea, conectar con la emoción, y cuando es algo muy controlado, como que se nota también, ¿no? Sientes que eso también pasa en las fotografías, por ejemplo, de Instagram, cuando uno lleva 20 selfies para subir, como que pierde un poco la naturalidad, ¿no? ¿Cómo manejas estos conceptos tú? Sí, exacto. O sea, yo cuando salgo al lugar que vaya a salir a hacer fotos, que normalmente es el Calderón, y voy al Calderón porque yo necesito que haya personas. Entonces, un día fui al Parque de la Luz, creo, Ujú, y sí, es muy bonito, pero no hay casi personas, ujú, y yo necesito personas. Entonces, cada vez que salgo al Calderón a fotografiar personas, yo no sé con lo que me voy a encontrar, no sé con qué personas me voy a encontrar, no sé si me voy a topar con muchas o con pocas, no sé si me voy a encontrar con personas de Yunguilla o de alguna mansión o de alguna persona que paga $4 la noche porque vino de Venezuela y no tiene dónde quedarse. Entonces te encuentras con todo tipo de personas. Y eso es lo bueno, o sea, que la ciudad te sorprenda ujú, con cualquier persona que te pueda decir lo que está viviendo por solo el momento en el que ujú. camina o hacia dónde mira o cómo está vestido. ¿Y crees que también has desarrollado alguna capacidad como para leer el lenguaje corporal de las personas y entender cómo está, qué o por qué momento de la vida está atravesando esa persona? Yo pienso que sí, que Ujú, sí, que sí. O sea, todas las personas que ustedes ven en TikTok, yo las he fotografiado, pero no todas las personas que fotografío para TikTok salen en TikTok. ujú, Entonces yo hago como una especie de selección y yo puedo salir y hacer 800 fotos, que serían como unos 500 personas, porque tal vez son varias por persona. Pero ahí en TikTok salen el 30%. ujú, O sea, porque aparte de yo hacer una selección a la hora de verte en el lugar donde esté fotografiando, y ver qué traes en la vida, vamos a decir. Yo igual después paso por un proceso de selección por el cómo quedó la foto o por al final las mejores personas que yo considero, vamos a ujú, decir. Entonces, sí, yo creo que he desarrollado una capacidad para saber si, o sea, lo que la persona tiene que transmitir, ujú, pero sobre todo igual también he desarrollado la capacidad de saber tal vez cuando la persona no quiere ser fotografiada. ujú, Y eso me parece importante. Porque uno no lo nota, supongo que en las vibras ujú. de la persona. Ok. Aunque estés a 100 metros, uno lo nota. Igual uno también ha desarrollado la capacidad de también respetar, ¿no? Ujú, Que uno, por supuesto, no puede ser infalible todo el tiempo y siempre fotografiar a personas que quieren ser fotografiadas y no invadir espacios personales. Pero siento que ese filtro me ha ido bastante bien a la hora de seleccionar a qué personas sí y a qué personas ujú. no. Y exacto, justamente ya desarrollas eso para saber en qué momento puedes utilizar la fotografía como un recurso artístico, ¿no? Y, o sea, me surge una pregunta porque la mayoría de artes convencionales, entre comillas, como la pintura, la fotografía, que es una fotografía, una pintura un poco más digitalizada a la final, eh, la poesía, la música, tienen su proceso catártico, creo yo, ¿no? Por ejemplo, un artista que escribe un poema o escribe una canción, como que puedes trasladar al papel emociones que estás viviendo ese momento y quizá expiar tus emociones y de alguna manera divorciarte de eso, ¿no? En la fotografía, ¿cómo es ese proceso de quizá utilizar el arte como un proceso catártico para ti? Mira, yo por ejemplo cuando salgo a hacer fotos, o sea, para mí es un momento súper personal, porque soy yo solo haciendo la actividad, ¿entiendes? Ujú, Aunque tú veas en TikTok y tal vez tenga 200.000 vistas, no es con lo que yo hago al momento de hacerlo, no es una actividad pública, es una actividad privada que yo hago. Es ujú, como sentarte en el parque y ponerte a dibujar a una persona. Lo estás ujú, haciendo tú solo y lo estás viviendo tú solo. Entonces yo pienso que ese momento es de total, sobre todo realización y bienestar a la hora de uno hacerlo. Porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy creando un resultado que yo, que, o sea, que me gusta a mí
Y entonces ya a la hora de que lo acepte el público o no, ya Ujú. eso lo dirá el público y el algoritmo. Claro. Que hay veces que no es la misma, Ujú, no es la misma cosa. Entonces, al final lo que importa es, al menos lo que a mí me importa, es, o sea, salir a hacer fotos y salir a hacer lo que me gusta. ujú. Y en este caso hay una interesante relación que yo he llegado como que a concluir con esta parte de la religión. ¿Por qué? Porque, o sea, no con religión como institución, sino más bien como una experiencia personal, porque etimológicamente la palabra de religión es reconectarte. Entonces yo digo que muchas veces el arte es una experiencia religiosa precisamente porque llegas a tener esa conexión íntima contigo mismo y como que encender partes de tu cerebro que usualmente quizá en estados convencionales no lo están, ¿no? Entonces empiezas a navegar tu mente de una manera más profunda y reconectas contigo mismo, ¿no? En esos momentos. Creo que eso es lo interesante del arte, ¿verdad? Sí, y pasa que, menos es lo que te decía hace un rato de yo y mi evolución del yo, ¿no? En Ujú. algún momento. Exacto. Yo al menos ahora en este momento soy una Ujú, persona, si te das cuenta, no sale en mi TikTok, ujú, aunque tengo una audiencia. Entonces yo he decidido no salir en TikTok, porque o sea, a menos en este momento, nadie sabe si mañana ujú, evoluciona otra cosa. Al menos en este momento soy una persona que no me interesa ese nivel de exposición pública y eso me ayuda a que cuando yo haga fotos siga haciéndolo yo. Y porque si yo el día de mañana empiezo a salir en mis TikToks, todo el mundo me reconoce. ujú, Entonces ya no es lo mismo estar yo tranquilo haciendo fotos, aunque independientemente alguien ve a alguien con una cámara y un teléfono en el Calderón y ya saben que es el fotógrafo de TikTok. Pero el no exponerme me ayuda a que siga siendo una experiencia personal ujú, y no que las personas me identifiquen y ujú, entonces como que ya vengan para que yo les haga fotos. Y esas cosas. ujú, Entonces me ayuda mucho al no exponerme, a que ese momento de privacidad se mantenga y a no ser, vamos a decir, invadido por ujú, otras personas a la hora de hacer eso. ujú. Y es algo muy interesante porque el día de ayer tuve una conversación parecida con un primo mío eh, que hablábamos acerca del anonimato, que esa cobijita del anonimato muchas veces es tan infravalorada, porque cuando quizá hay personas que logran ese éxito social, es el TikToker reconocido, el cantante, el futbolista, lo que sea, pierdes literalmente tu privacidad y valoras mucho más esos momentos donde quizás salías a la calle y nadie te conocía, porque precisamente tu espacio no era invadido y podías, como tú dijiste en un momento, existir siendo tú. Ahora creo que es importante eso, pero es algo que quizá no lo vemos porque hoy en día, al menos con este tema de las redes sociales, como y los estándares que ha puesto Instagram y todo eso, es como que todos queremos ser visibles a cualquier costo y de cualquier forma y olvidamos que quizá ese momento de privacidad donde sales a chuparte aunque sea un helado en la calle, si es que logras ese éxito que tanto anhelas o esa fama, ya no lo vas a poder hacer con tanta tranquilidad. Es algo que pasa y muchos famosos lo han dicho, ¿no? Sí, sí. O sea, eso es algo que uno no sabe lo que significa hasta que tiene la posibilidad. Ujú, Yo sé que el día de mañana yo quiero que la gente me conozca y simplemente salir en mi TikTok, no tengo que hacer más nada, porque ya ujú, tengo la audiencia. Entonces, o sea, estoy muy cómodo con este nivel de anonimato, que ujú, tampoco es que sea un marshmallow o una cosa así, ujú. porque Claro. estoy saliendo aquí y no me están censurando las cosas. Sí. Entonces, pero o sea, soy una persona bastante privada, bastante feliz con la soledad, encantado de estar con uno mismo y por eso he decidido no salir en mis TikToks. Ujú, Me ha pasado muchísimas veces que, ujú, o sea, tengo otros amigos que sí son eh, reconocidos socialmente. Y me pasa que vamos por la calle y a lo mejor, por ejemplo, te saludan a ti, no sé qué cosa, ay, qué bueno verte, una foto, y no tienen ni idea de que soy yo, ¿entiendes? ujú, El que está al lado. ujú, Entonces, eso está bien, porque siempre y cuando uno esté feliz con lo que quiere, y en este momento lo que quiero es esa privacidad, ujú. y sé que el día de mañana tengo la libertad de cambiarlo, ¿Y todo bien. qué opinas justamente de las personas que utilizan como este alter ego también, o es un personaje alterno como Marshmello? También creo que fue el caso de Daft Punk, de utilizar algo para no ser reconocidos. ¿Cómo ves esta estrategia?
Yo pienso que eso es inevitablemente algo que tienen que hacer porque en algún momento se tienen que exponer al público obligatoriamente. Como esa gente tiene que dar un concierto, tiene que hacer videoclip, no sé. Ujú, Y entonces supongo que es como una variante que utilizan para estar expuestos sin estar expuestos personalmente, vamos ujú. a decir. Y pucha, o sea, no lo había visto como tú lo dijiste, en el sentido quizá de seguir valorando o apreciando esos momentos contigo, porque al final creo que ese tipo de personas, no sé qué opinas tú, pero deben tener muy claro lo que realmente quieren para su vida, más allá del reconocimiento, sino es como, en este caso de la música en particular, es como que decir, no, yo quiero hacer música, más no quiero el reconocimiento, porque el peso de la fama y el precio que tiene es muy alto a pagar, o sea, es algo que quizá yo te lo hablo desde mi punto de vista que no he llegado a eso, pero solo verlo a veces es como que en serio quisiera eso en algún momento porque yo tuve el sueño de pequeño de ser futbolista y todo eso. Y mirando en retrospectiva decía, ¿qué tanto hubiese querido que mi vida sea expuesta en cualquier sentido, ¿no? O sea, quizá no lo hubiera alcanzado, no sé, pero un poco fantaseando o idealizando eso, me parece un precio muy alto el que se tiene que pagar con respecto a la fama, ¿no? Entonces, utilizar ese personaje me parece una estrategia muy buena para seguir exponiendo tu arte de alguna manera anónima, entre comillas, porque al final no sabemos quién está detrás de la máscara, pero creo que es más por uno, ¿no? O sea, creo que debes realmente poner en claro tus objetivos y centrarte en eso y olvidarte quizá de los efectos colaterales que vendría a ser el reconocimiento, el dinero. Entonces, en este caso es netamente ser música, ¿no? O sea, es netamente producir tu arte. ¿Tú lo has visto como algo así por lo que veo ahora? ¿O también es algo en lo que quisieras, no sé, obviamente es tu trabajo, ¿no? Pero lucrar de una manera un poco más, no sé si cabe el término, pero como que prostituir al final tu trabajo, no sé. Mira, o sea, empezando, o sea, si lo hago no lo vería como prostituir el trabajo. Ujú, Siento que viene como algo que es aparte ujú, y no afecta el trabajo. Entonces, yo simplemente lo que hago es hacer lo que me gusta y, y lo subo a TikTok porque me da la posibilidad, la plataforma de generar contenido. Disculpa. Pero yo, o sea, lo hago empezando porque me gusta hacerlo y si lo ven las personas, ideal. ujú, Si no lo ven, igual de ideal porque al final estoy satisfaciendo una necesidad que tengo yo que es ujú. de ejercer el arte de la fotografía. Hay algo interesante en esto con respecto a los commodities. No sé si o conoces la librería Palier. Es en la Luis Cordero y Presidente Córdoba. Hablamos con Germán Gacio, que es el dueño de esa librería, que hoy en día el arte se ha convertido como solo generar un commodity, por eso te decía como que prostituir, o sea, como que a la final alinearte o desentenderte de tu objetivo principal. Por ejemplo, es algo que eso, he tenido este dilema con varios artistas, o sea, desde, como te digo, desde un consumidor porque muchos de los artistas hoy en día como que solo quieren vender, 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 entre más música vendas, mejor. Y te olvidas quizá un poco del objetivo en sí del arte, que es comunicar algo, ¿no? Sea lo que sea un sentimiento, sea algo social, algo cultural. Entonces hoy en día yo consumo reggaetón, escucho reggaetón, pero no porque sea el más vendido significa que sea el mejor. Entonces, ¿qué opinas de esta parte de quizá de aquellos artistas como que se desentienden un poco del arte en sí. Y obviamente no te digo que sea malo, bueno o malo, ¿no? Creo que es una crítica moral que no me compete, pero sí, desde tu punto de vista, ¿qué opinas de como que quizá alienarte de tus objetivos artísticos solo como para vender o para el reconocimiento o para la fama, como te había dicho hace un momento? Yo pienso, yo pienso que es válido. Ujú, Pienso que es válido porque va de respetar lo que cada cual quiera hacer. Y ujú. entonces hay suficientes artistas como para que unos lo hagan, otros no lo hagan. Al final el público o el que compra es el que tiene que decir. Si está bien o Entonces, mal. sí, sí está bien o mal. Yo pienso que eso es de, si lo quieres hacer, sé feliz haciéndolo. Ujú. Y entonces quédate tú con tus demonios o con tus ángeles por hacerlo o por no por hacerlo.
Claro, ya, sí, exactamente. Por eso te digo, no es de una crítica más de bueno o malo, sino cómo te hace sentir a ti, ¿no? O sea, al final, un poco extrapolando lo que hablaba Guy Debord de la sociedad del espectáculo, cuando queremos ser visibles a toda costa, pero ¿a qué costo también, no? O sea, creo que renunciamos muchas veces no con, desde una parte psicológica, no creo que haya algo como un sé tú mismo, porque cuando alguien me dice eso es como que cuál, el triste, el melancólico, el alegre, el dinámico, el enojado, cuáles de todos mis posibles yo en momentos determinados, ¿no? Pero sí creo que hay como que un aparentar o transformarte en un personaje con tal de ser visible. Entonces, yo creo que ahí sí más la crítica de bien o mal debería ser cómo esto te hace sentir, ¿no? Porque al final del día, si llegas a tu casa y sientes que lo que estás haciendo realmente no te representa, creo que ahí uno debe aprender a cuestionarse, ¿debo seguir en esto o no? Porque psicoemocionalmente e incluso físicamente debe repercutir en algún punto a un artista, eso también, ¿no crees? Sí, pero te podría dar una respuesta si tal vez viviera eso. Ujú. Claro, es que Pero, tú a la final estás en tu objetivo, ¿no? exacto. Pero mm, quizá un poco, no sé, hablando objetivamente, más no desde tu proceso subjetivo, ¿crees que pueda repercutir en los artistas de alguna manera o una persona que haga algo simplemente por el afán de un objetivo un poco superficial, más no personal? Sí, sí, yo pienso que definitivamente. Y pienso que el mantener ese personaje, supongo que va a ser bastante Ujú, difícil, al menos para la media de las personas. Pero si tú eres capaz de montar algo que no eres y que te sientas bien haciéndolo, qué mal por ti. ujú, Dice mucho como persona. De todo lo que te puedes montar y crear otra realidad con el objetivo de autocomplacerte. ujú. Y uniendo quizá esta parte artística que siento que te ha dado mucho a lo largo de tu vida en un proceso personal, digo como creador, sí, como consumidor muchas veces digo que el arte me ha salvado de un montón de crisis emocionales y existenciales, que por así decirlo, no sé si está bien el término que voy a utilizar, pero ¿qué percepción o filosofía de vida tienes hoy en día con respecto a lo que has vivido, ¿no? Como dices, salir de un país donde todo es muy complicado, es muy difícil, unir esto con el arte, ver a mucha gente, conocer a personas que, no sé, o sea, te lo digo, esto va más a título personal, ¿no? Hace tiempo pasé una situación un poco complicada donde yo me levantaba y simplemente veía el techo y decía, puta, verso otra vez vivo así. Entonces, pero intentaba como que de alguna manera motivarme, cabe el término, o sea, decir, no, pero tengo mi familia, tengo comida, o sea, no estoy pasando, hay gente que le está pasando mucho peor. Entonces, este tipo de circunstancias, de hablar con gente que probado las dos caras de la moneda, me ayuda mucho a mí, como te digo, es más personal. ¿Cuál es tu filosofía de vida hoy en día con respecto a las cosas que has vivido y al momento que estás viviendo hoy en día? Que obviamente, como tú dices, eso puede modificarse con el tiempo, ¿no? Pero hoy en día, ¿cuál es tu visión de la vida? Mira, mi visión de la vida es ser feliz, aunque suene súper Cliché. trillado, pero, o sea, no puede ser más real. O sea, yo hace mucho tiempo que he decidido que donde no me sienta bien me voy. No importa dónde esté, no importa lo que esté ganando, nada, no importa nada. Y al final, felizmente, la vida no ha hecho más que ponerme en un lugar mejor, felizmente, Ujú, casualmente, no sé. ujú, Pero eso, o sea, por eso, por eso la prioridad es siempre hacer lo que me gusta a mí, no hacer lo que no me guste. Y eso hace que igual si hago lo que me guste, me dé muchas más chances de hacerlo bien. ujú, Entonces, o sea, vivo en Cuenca porque es una ciudad que me gusta. Trabajo en mi trabajo porque me gusta trabajar ahí, pues me gustan las oportunidades profesionales que tengo. Hago los TikToks independientemente de que haya personas que lo hagan en otros países y me parece genial que haya otras personas que estén sacando lo lindo de su país porque me gusta. ujú, Entonces, si el día de mañana hago otra cosa o sigo haciendo lo mismo, ujú, va a ser porque me guste. ujú. Digamos, si te pudieras a ti definir a ti mismo, ¿cómo lo harías? Si pudieras trazar una definición de quién es Pablo en estos momentos, ¿no? Aunque es muy limitado lo que te estoy diciendo,
pero ¿qué percepción tienes también sobre ti en este proceso de vida? Mi percepción sobre mí es, o sea, Pablo es una persona que desde hace mucho tiempo está enfocado en crecer profesionalmente, porque lo que busca es el reconocimiento profesional. Entonces tal vez eso se traduce un poco en que la gente me conozca por mi trabajo, por mis fotos y no por mi persona. Y es una persona que pone como prioridad tener calidad de vida, que es lo que no tuve en mi país. Ujú. Ahora que mencionaste eso de hacerte conocer por tu parte profesional, que es muy importante, yo siento que todos, no sé si has visto esta película, se llama Fragmentado, de ese man que tiene múltiples personalidades, ya como un trastorno, ¿no? Más siento que todos tenemos diversos yo en diferentes momentos, pero sientes que hay como una bifurcación de tu personalidad en cuanto al trabajo y a ti en la parte personal, o son la misma persona en su momento, por ejemplo, como hay artistas, ¿no? Que muchas veces se crean en el mundo del rap, por ejemplo, como un AKA o su nombre artístico, pero lo diferencian un poco con su yo real, entre comillas, por así decirlo, por usar una palabra. Entonces, ¿crees que tú también tienes alguna bifurcación ahí o son la misma persona? Siento que son exactamente la misma persona, Ujú. la misma persona. Y al momento de trasladar eso, entonces sientes que en tus fotografías siempre hay algo de ti. O sea, alguien que vea tu fotografía dice, es de Pablo esta fotografía. Sí, Cómo es dejar eso, esas firmas un poco sutiles dentro de una fotografía? es lo que te decía. Yo pienso que si tú el día de mañana ves una foto, que en algún momento felizmente me lo han dicho, ves una foto y reconoces que fue hecha por mí, es porque estoy haciendo lo que me gusta de la forma que me gusta. Entonces, como me gusta a mí, a lo mejor no es como, como te gusta a ti. Ujú, Y, y yo sí, por ejemplo, me he basado mucho en las personas que hacen fotografía y me gusta cómo hacen fotografía, pero al final termino definiendo mi estilo, que ujú, también tiene un poco de ese estilo de las otras personas, pero es porque busco lo mejor. Entonces, si tú haces fotografía y para mí eres el mejor haciéndolo, entonces, o sea, no tengo más nada que ujú, aprender de ti. ujú, Y entonces, o sea, veo lo que haces, o sea, investigo sobre lo que haces para yo eso incorporarlo. ujú, Entonces, es como ver películas y quedarte con lo mejor, con lo que más te gusta de las películas, ya sea el ujú, guión, ya sea la fotografía, y entonces incorporar ese estilo a tu trabajo. ujú, Al final, cuando sumas todos esos estilos, no te queda más que el tuyo. ujú. Creo que eso es interesante porque hoy en día con la globalización incluso del arte es un poco complicado como que crear algo nuevo en sí, o sea, algo que nunca se haya visto, entonces creo que todo es como que la mezcla de la mezcla de la mezcla de la mezcla y está bien, ¿no? O sea, al final te estás inspirando en personas que se han inspirado también en otras y lo han hecho algo suyo y encontrarse ese, no sé, ese espacio quizá donde tú puedas unir todas esas cosas y convertirlo un poco o adaptarlo a tu personalidad, a tu forma de ser de ese momento, porque puede ir igual evolucionando con el tiempo, quizá de aquí a unos 10 años la manera en la que tú haces fotografía cambie, ¿no? O sea, te inspire a otra cosa o no sé, veamos fotografías un poco más nostálgicas, más oscuras, no sé. Entonces creo que eso es interesante, ¿no? Irse nutriendo de personas que te inspiren a ti, que hagan algo que a ti te motiva o te gustaría alcanzar, porque al final creo que de eso estamos hechos, no somos seres sociales y Exacto. somos, yo siempre digo que las personas que somos como fotografías, que en pequeños píxeles hay un poco de papá, mamá, amigos, todo, y ya forman la fotografía total que somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿crees que con el tiempo igual estás abierto a modificar no la manera en la que lo haces, pero sí la esencia del trabajo? Estás siempre abierto a esta oportunidad de transformarte. Estoy abierto a modificarlo todo, 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 todo. O sea, si te fijas, por ejemplo, en los primeros TikToks, lo hacía con otra cámara y otro lente, y no por una cuestión de que sea ahora mejor cámara o mejor lente, porque son igual de buenos en su mundo. Ujú, Y es simplemente porque, o sea, porque quise cambiar el estilo. Incluso ahora los colores no son iguales, pero el día de mañana quiero hacer otra cosa y lo voy a hacer. ujú. El secreto es que, o sea, que sea feliz haciéndolo.
¿Cuál, encontrando esto de la fotografía, cuándo fue tu primer contacto con una cámara y dijiste, wow, esto es? No me acuerdo, no me acuerdo. O sea, yo las primeras fotos que hice fueron con estas cámaras que tú las enciendes y le sale el lente, Ok, ya, eh, sí. hace 15 16 años. Pero yo pienso que siempre la idea fue esa, que uno captura momentos. Ujú, O sea, tú lo ves y es como si es como si la vida se paralizara un frame ujú, y tú pudieras analizarlo con calma ese frame. ujú, O sea, nosotros estamos viviendo a 24 fotogramas por segundo. Yo al menos hace 30 años son bastantes fotogramas. Entonces, la fotografía te permite analizar un fotograma de eso todo el tiempo que ujú, quieras. Y ahí te das cuenta como de pequeños detalles. Es como si estuviéramos viendo todo esto, pero, por ejemplo, la biología nos enseña que podríamos mirar un átomo, podríamos mirar una célula. ujú, Y entonces nos estamos perdiendo de cada cosa, que es lo que nos muestra la fotografía. ujú, Un instante para ser analizado, para ser interpretado, que no somos capaces de ver porque nos estamos perdiendo a ujú, 24 veces por segundo. ujú. Y eso creo que me genera a mí mucha nostalgia, porque, bueno, pues, yo también más o menos crecí pues en esta época de la fotografía y todo eso, entonces mi mami tiene como un cajón de fotografías y es interesante revisar eso y ver también la versión de persona que tú fuiste en ese momento, ¿no? O sea, yo siempre digo que tú ves una fotografía y cuando miras a profundidad ya no simplemente dices como que, ay, soy yo de chiquito, sino lo ves como que otro David. Es Exacto. completamente diferente a mí. Ya no es solo, como te digo, el yo de chiquito, el yo de joven, el yo de bebé, sino he aprendido quizá con el tiempo, quizá con la experiencia, no sé, con un poco nutrirme con esta parte artística debido a los invitados y todo eso, a ver un poco más allá de lo que te ofrece una pieza artística, sino verte reflejado en ese momento, en este caso de la fotografía, y ver qué tipo de persona fuiste en ese momento, ¿no? Que creo que eso es lo interesante. Mira, eso es algo que igual me parece genial y que me ha sorprendido de ya el año que llevo haciendo esas Ujú, fotografías. Y es cuando uno se da cuenta que la obra cobra vida ujú, y sale y tú no lo controlas, por ejemplo. Desgraciadamente ya hay personas que yo les he hecho fotos y han salido en mis TikTok y están en mis TikToks que hoy en día no están con nosotros porque han ujú, fallecido. Y, y el hecho de los familiares ver ese TikTok, lo que les crea es como un grato recuerdo de esa persona. ujú, Y que es algo súper importante porque está ahí, ¿sabes? ujú, Porque, o sea, la persona no lo pidió y sin embargo está ahí recordando cómo fue esa persona. Me ha pasado con, por ejemplo, un señor en Machala, bien viejito cuando yo le hice fotos y que le hice incluso una entrevista. Y entonces, o sea, los familiares me escriben, incluso, o sea, pidiéndome ya las fotos, porque lo que ves es un video en TikTok, pidiéndome las fotos para recordar a sus familiares. Y entonces es cuando uno dice, o sea, yo no tenía controlado este ujú, momento, ¿no? Y simplemente se sucedió. Por eso cuando te digo que la obra cobra vida y se vuelve independiente, porque ujú, genera cosas que tú no generas. ujú. Y ay, se me fue el nombre de este autor, pero es un artículo que estaba leyendo hace tiempo, ya me olvidé. Em, Se llama La muerte del autor, el título de este artículo, no me acuerdo de quién es, pero es muy interesante esto, hablan específicamente de la escritura porque en este artículo menciona que la muerte del autor hace referencia a que tú en el momento que tú escribes, olvídate, o sea, eso ya no es tuyo, ya le pertenece a la persona que lo va a leer. Porque si el autor piensa que es su obra, ahí pierde totalmente su libertad de ser, de existencia. Entonces, la próxima existencia ya no va a ser la de creación, sino la de interpretación. Entonces, ¿y cómo cobra vida, como tú dices en este caso, la fotografía, en el impacto que va a tener en otras personas? O sea, un autor es dueño de lo que hace cuando lo siente, pero una vez que lo plasma, eso ya no es tuyo. Entonces, por eso esta parte también hacen este análisis muy interesante de separar el arte del artista, porque al final la obra tiene que hablar por sí sola. O sea, tiene, como tú dices, cobrar esa vida y hablar por sí sola, porque cuando necesitas
como lo de los chistes, ya cuando necesitas explicarlo, pierde su gracia. Entonces creo que cuando habla por sí sola es cuando el arte realmente cumple su rol dentro de una sociedad o para una persona, ¿no? Como cobrar vida en este caso. Pero, me surge también la pregunta, con respecto a los videos de TikTok, la gente, la familia te ha contactado, te han dejado un mensaje, oye, no sé, esa persona era mi hermano, ya no está con nosotros, te escriben por interno y cómo es ese choque contigo de decir, pucha, esa persona ya no está aquí. Es potente, es potente. O sea, hasta ahora o sea, solo hay dos personas que han fallecido, que están en mi TikTok, y desgraciadamente también una de ellas fue una muchacha muy joven, demasiado joven. Eh, por ejemplo, la persona de Machala, me enteré porque me escribieron por WhatsApp Ujú, diciéndome que había fallecido, incluso me contaron cómo había fallecido. O sea, que nadie lo ayudó ujú, cuando se murió, que era también una persona de bajos recursos, que no tenía prácticamente dónde vivir, no tenía familiares y eso. ujú, Y entonces, la otra persona me enteré por comentarios en TikTok, como que, o sea, qué lástima que ya no estás con nosotros, o sea, ah, ok. esas cosas. Pero no, para mí es bastante, o sea, me afecta bastante. Ujú, Sobre todo por el hecho de que son personas que conocí, porque son personas que, o sea, que no son este tipo de fotografiando desconocidos que te veo en la calle y te fotografío. No son ese tipo de TikToks que yo voy y hablo contigo y te hago fotos y esas cosas. ujú. Y en este caso de fotografiando recuerdos de alguna manera, ¿no? También. ¿Qué concepción tienes con respecto a la muerte, precisamente, cuando se unen estas dos variables, en este caso arte y muerte? ¿Qué visión tienes tú acerca de este tema, de la muerte? Yo veo la muerte como un proceso natural. Ujú, O sea, acepto la muerte. O sea, lo que es más difícil de aceptar es el recuerdo de la persona, ¿no? ujú, Eso. Y por ejemplo, o sea, mi TikTok o las fotografías que hago no están asociadas de ninguna forma con la muerte porque son personas totalmente ujú. vivas y existiendo. Total, lo pregunto porque, o sea, en el libro de La negación de la muerte de Ernest Becker, él dice que una de las maneras más lindas o sublimes de negar la muerte es el arte. Precisamente porque cuando tú ya no estés, lo que creaste, sea un iPhone, como sea una obra artística, lo que sea que hayas dado al mundo, es una manera sublime de perpetuar tu existencia a través de algo que creaste, ¿no? En este caso también puede ser las fotografías que ayuden como a negar la muerte porque es algo que el ser humano como no nos cabe la idea de dejar de existir para siempre, ¿no? Quizá lo ve este autor desde un punto de vista egocéntrico nuestro de querer renunciar a esta idea de morir, pero creo que el arte es una manera muy linda, ¿no? Es como escuchar a Michael Jackson, tú lo escuchas y en ese rato no piensas como que, ay, el man ya está muerto, ¿no? Lo vives, es como si estuviera Claro, cantando ese momento, ¿no? Entonces creo que el arte es una manera muy sublime de esto, no sé si lo ves de esa manera. totalmente, totalmente. O sea, igual lo veo desde el punto de vista de que estoy creando recuerdos Ujú, de las personas, de la ciudad, claro. de la época, que, no sé, Dios permita que TikTok siga de aquí a 20 años y no van a estar vistiendo De la o misma manera. peinándose o mostrándose o haciendo las mismas cosas. Claro, es cuando ves fotografías de Cuenca de Exacto. 1400 algo y dices, wow, o sea, increíble. Ajá. Imagínate que te toparas con un fotografiando desconocidos en 1960. Wow, sería Qué increíble. cool. Sí, Entonces, wow. eso a lo mejor lo vamos a decir en fotografiando desconocidos en 2080. Entonces, Totalmente, totalmente. Pablo, nada, yo te agradezco mucho tu presencia, tu tiempo. Realmente admiro mucho tu trabajo, lo valoro mucho desde un consumidor. Creo que hay una frase ahí de Carlos Armijos que dice, no al arte para artistas. Entonces yo te lo juzgo no como artista, sino como un consumidor. Es increíble lo que haces. Yo digo que el arte tiene estas dos partes, como que la de catarsis, que es para el artista, y la de conexión, que es para el consumidor, ¿no? Entonces, yo me he visto muchas veces reflejado en las miradas de las personas que has tenido la oportunidad de fotografiar, y siento que la naturalidad confirma la existencia tan potente que tiene el arte, ¿no? De expresar algo. Entonces, como te digo, yo te agradezco, no sé si quieres decir algo finalmente.
Lo único que quiero decir es algo que a muchas personas le llama la atención, pero felizmente no tanto como a las que no les llama la atención, Ujú, que es el hecho de que muchas personas pongan en comentarios de que si es acoso, de que si estoy violando la privacidad de las personas. Y que igual mucha gente le responde en los mismos comentarios que lo vean desde el punto de vista no del mal, sino del arte. Eh, Primero vamos a empezar porque todas las personas que me han escrito, porque por X o por Y nunca les pregunto, no quieren salir en las fotos, o sea, una vez que hayan visto que han sido fotografiadas o han salido en las redes sociales, siempre lo he quitado, porque hay que respetar la privacidad de las personas y no tengo problema con eso, no tengo ningún tipo de problema con eso. Y deben ser conscientes de que uno nunca lo hace por mal, porque no sé qué mal te voy a generar con que estés en el calderón y te haga una foto. ujú, No te puede estar el mal ahí. ujú, Entonces siempre tratemos de verlo desde este punto de vista, desde el punto de vista de fotografiar la cotidianidad, que es lo mismo que lo pudieran haber hecho en 1960 como hablábamos y ponerlo en una galería. ujú, Esta galería es TikTok hoy. ujú, Entonces ni nos ofendamos, ni nos sintamos invadidos, pero si te ofendes y te sientes invadido, estás en todo tu derecho y me lo dices y yo ujú. quito la foto. Eso no tiene ningún tipo de problema. Eso. Muchas gracias, Pablo. Bueno, la gente que por ahí le haya fotografiado a Pablo y no está de acuerdo, pues está abierto a opiniones y a borrar la fotografía en caso de que no, ¿no? Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Espero que sigas creciendo como persona, como profesional y nada, pues el mensaje que yo me llevo de esto es si no te sientes cómodo en un lugar, pues simplemente muévete de ahí. Gracias nuevamente a la gente que vio y escuchó este programa. Espero que les haya gustado este episodio. Como siempre digo, nunca se queden con nada de lo que hablamos aquí, saquen sus propias conclusiones, aprendan por ustedes mismos. Nada, Pablo, hasta vernos de nuevo y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Nos vemos la próxima. Chao.